Cierre sus ojos. Te damos gracias por este domingo especial. Este domingo es para nosotros muy importante. Ha llegado el momento de la predicación de tu palabra. Me pongo bajo tu gracia y bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Señor, ten a bien escuchar mi oración y tomar mi vida y usarme en esta ocasión que voy a traer tu palabra. Bendíceme y úsame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por ahí va a aparecer en las pantallas el pasaje que voy a leer y ya luego les digo cuál es el pasaje. Muy bien, dice la Biblia en este salmo de una forma muy clara: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vea bien esa frase. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ya desde ahí hay una muestra o una mueca de lo que sería la gracia. Si así fuera, estaríamos destruidos desde hace mucho tiempo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Porque como la altura, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. He leído el Salmo 103 del verso 8 al verso 14. Leo una porción más de las Sagradas Escrituras. Señor, tú has sido fiel de generación en generación. Vuelvo a leer esta porción de la Biblia. Señor, tú nos has sido fiel de generación en generación. Siguiente versículo. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con toda su fortaleza es trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos. Siguiente versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. He leído el Salmo 90, verso 1, verso 10 y verso 12. Escuche esto. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y el ganado según su género. Y creó Dios al burro y le dijo: serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bolsas en tus omóplatos y comerás pasto, y no tendrás inteligencia, y vivirás 50 años y serás burro. El burro le contestó: seré burro, pero vivir 50 años son demasiados. Dame apenas 20. Y Dios se lo concedió. Y Dios creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás la casa de los hombres, serás el mejor amigo del hombre, comerás de las obras que te den y vivirás 25 años y serás perro. El perro respondió: Señor, seré perro, vivir 25 años son demasiados, dame apenas 10. Y Dios se lo concedió. Dios creó al mono y le dijo: serás mono, saltarás de rama en rama haciendo payasadas, serás divertido y vivirás 20 años y serás mono. Y el mono contestó: Señor, seré mono, vivir 20 años es demasiado, dame solamente 10 años. Y Dios se lo concedió. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves, en las bestias y en todo animal que se arrastra. Entonces finalmente Dios creó al hombre y le dijo: serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para preponderar sobre los animales y dominarás el mundo y vivirás 20 años. Y el hombre le contestó: Señor, seré hombre, pero viviré 20 años, son muy pocos. Dame los 30 años que el burro no quiso, los 15 años que el perro rehusó,
los 10 años que el mono rechazó, y Dios se lo concedió y el hombre completó en total 75 años. Así lo hizo Dios, y desde entonces el hombre vive 20 años como hombre, se casa y pasa 30 años trabajando como un burro, cargando todo el peso de la responsabilidad de la familia sobre sus lomos. Después, cuando los hijos se casan y se van, vive 15 años como el perro, cuidando la casa y comiendo de lo que le den, para luego llegar a jubilarse y vivir los 10 años del mono, saltando de casa en casa, de hijo en hijo, haciendo payasadas para divertir a los nietos. Cualquier cosa semejante con la realidad es mera coincidencia, porque ya alguien le dio un codazo, ahí te habla, le dijeron. Quiero compartir el tema: Dios ha sido fiel. Es el tema que voy a compartir. Los días del hombre son 70 o 80, y con toda su fortaleza es trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos. El tema que comparto para ustedes: Dios ha sido fiel. Es el tema que voy a retomar en esta ocasión. Así es de que yo creo con todo mi corazón que esto va a bendecir nuestras vidas. Repasemos cuáles son algunas de las áreas donde confirmamos que Dios ha sido fiel. Número 1, misericordioso con los pecadores. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese es Dios. Te pregunto, ¿te ha pagado Dios como te has portado? ¿Ha tenido misericordia Dios contigo? La palabra misericordia significa el que se compadece de la miseria de otro. La palabra misericordia significa el que se compadece de lo que adolece la persona, de lo que carece la persona. Y está basada en la palabra amor, y está demostrada en la palabra gracia. Hoy estamos viviendo la dispensación de la gracia. Cuando se escribió el Salmo 103, todavía no es la dispensación de la gracia, pero de alguna manera aquí se corre el velo y deja ver una mueca o una muestra de lo que sería la gracia para nosotros. Y ya en ese tiempo el salmista escribe: no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sorpréndase de esto que para mí es muy interesante y es muy importante. El Salmo 103 se escribió después de que regresaron del exilio. El exilio fue una cautividad que sufrió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y duraron 70 años cautivos en Babilonia por su pecado, por su rebeldía. No obstante, cuando regresan, dice: aunque Dios nos pasó por esa prueba donde allá en Babilonia nos olvidamos un poco de Dios y hasta estábamos sentidos y ofuscados con Dios, que colgábamos nuestras arpas en los sauces y ya no cantábamos, y los babilonios nos decían: descuélguenlas, desempólvenlas y canten y alaben al Señor. Aunque nos pasó eso, ahora que regresan, el salmista dice: sin embargo, es muy grande su misericordia, y aunque nos pasó por ese proceso, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones ni conforme a nuestros pecados. Aquí usted y yo estamos por la mera gracia de Dios, por la gracia de Dios. No nos ha pagado por como nos hemos portado, porque todos en algún momento le hemos fallado a Dios, a todos. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Sin embargo, la gracia, el amor de Dios, la misericordia dice: no te lo mereces, pero te amo y te quiero perdonar y te quiero bendecir. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale ese aplauso al Señor. Es interesante encontrar esto aquí, esta expresión. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aquí el salmista recalca el perdón de Dios, el amor de Dios. Aquí el salmista habla de la gracia de Dios, habla del amor que Dios le tiene a la creación, a sus criaturas, aunque haya buenos y malos. Dios es demasiado bueno para perdonar a quien ha sido o ha determinado acercarse a Él, buscándole por medio de la Biblia, y al que ha determinado y ha puesto en su mente y en su corazón
acercarse a la casa de Dios y empezar a buscar de Dios. Y quiero decirle algo, usted y yo estamos aquí no porque seamos muy inteligentes, lo somos, pero aquí no es cuestión de inteligencia, aquí es cuestión de lo que Dios empieza a trabajar en la mente y en el corazón del hombre. Pablo declaró y gritó en alguna ocasión y lo escribió, porque Dios es el que por su buena voluntad pone en nosotros el querer como el hacer. El hecho de que usted y yo estemos en la casa de Dios y que sintamos y razonemos y sintamos en el corazón ir a la casa de Dios, es porque ya Dios lo puso y lo empezó a trabajar. Permítame ilustrarlo de otra manera. Dios puso sus reflectores sobre su vida y sobre mi vida. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios te puso en los caminos del Señor porque Él te ama, y Dios te puso aquí en los caminos porque Él conoce tu mente, y Dios te puso aquí en sus caminos porque Él conoce tu corazón y sabe que en tu mente y en tu corazón hay el deseo de acercarse a Dios, y sabe Dios que en tu mente y en tu corazón hay el deseo de que Dios te limpie y te perdone. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Pues a alguien que tome esta decisión dice: te amo y te voy a extender mi misericordia. Sea bendecido el nombre del Señor. Dios muestra su misericordia y su amor sin violar su justicia, porque es juez también. Así es de que Dios muestra su amor y su misericordia y su gracia la derrama sobre nosotros sin violar su justicia. Hay una declaración que está en el libro de los Hebreos: Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. De tiempo en tiempo Dios llama a alguien al orden y le permite pasar por ciertas circunstancias difíciles. Cuando usted y yo pasamos por algún momento difícil, alguna prueba, algún accidente que tenemos, la pérdida de la salud, lo primero que hace nuestra mente es evaluar. Lo primero que hace nuestra conciencia es pararnos frente al trono de la gracia, a ese Dios misericordioso y a ese Dios de amor, pero es un Dios que no pasa por alto su justicia. Y uno dice: ¿qué estoy haciendo mal para que me esté pasando esto? Y no necesariamente porque estás haciendo algo mal, pero eso es la primera reacción del hombre. Necesito evaluarme, necesito revisarme, necesito ver dentro de mi mente, necesito ver dentro de mi corazón, a ver qué estoy haciendo mal, por qué me está pasando esto. Es evaluarse. Pero Dios dice: no, criatura, si yo te pagara por lo que tú haces, ya te hubiera fulminado, ya te hubiera hecho polvo. Qué bueno es Dios. ¿No cree que debemos amarlo y adorarlo? No me ha pagado por lo que hago, no me ha pagado por como soy, no te ha pagado así. Al contrario, pone sus ojos y te grita y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quiero que tus ojos miren por mis caminos. Tengo planes buenos para tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y fíjese que hay una declaración, dice: tiene su amor y su misericordia es tan grande como la distancia que hay de la tierra al cielo. Y fíjese que la teología habla de 3 cielos. El cielo atmosférico, eso azul que se ve, es el atmosférico. El cielo astral, lo que vemos, el sol, en la noche las estrellas y la luna, es el cielo astral. Pero fíjese que los teólogos dicen que hay un tercer cielo, invisible para la ciencia, invisible para la tecnología de hoy. Es donde está la sede de Dios, es donde está el trono, es el tercer cielo. Y Pablo dijo una ocasión, con mucho respeto, porque era un hombre muy responsable y no era como aquellos que dicen: te traigo una revelación de Dios. Pablo dijo: conozco un hombre que fue al tercer cielo. Dice: si se murió no lo sé, si soñó no lo sé, si fue revelación no lo sé, pero él fue al tercer cielo. Entonces dice que el amor y la misericordia del Señor es tan grande como la distancia que hay de la tierra al cielo. Y esto es difícil medirlo, porque se habla de años luz y se habla de números y números y más números. Y esta cabecita, donde ya solamente tiene 2 neuronas y una está por fundirse, ya no lo alcanza a entender. Y la suya, aunque tenga las 1000, no lo alcanza a entender tampoco. Eso de que años luz y que son kilómetros y kilómetros. Pero me encargué de buscar la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Se dice que hay 384.403 kilómetros. Ah, caray, pero de todas maneras como que no lo alcanzo a captar. Me percaté de buscar cuántos kilómetros hay de aquí de Chihuahua a México, y hay 777.2.
Así es de que para ir y venir a México estamos hablando de 1554 kilómetros. Entonces, si yo esa distancia que hay de la tierra al cielo de 384.403 kilómetros, lo divido las veces que tenemos que ir a México para alcanzar y llegar de la tierra a la luna, y nos toca ir 247 veces. O sea que nos pasaremos todo el año 2015, ya se pasó enero, ya se está pasando febrero. Necesitaríamos todo el año 2015 ir y venir 247 veces, ir y venir a México. Eso se necesita para llegar de la tierra a la luna. Pero habla del cielo más allá de la luna. Así es de grande el amor del Señor. Por eso no estamos enfermos. Por eso no te ha pasado nada. Fíjese que hace algunos años en un Pal Racket aquí de Chihuahua, murió uno de nuestros pastores. Estuvieron en una junta del personal docente de la escuela bíblica nuestra, y después de que terminaron la junta, este pastor les dijo: ¿qué? Vamos a los burritos. Y todos habían almorzado. Ese día sus esposas se levantaron muy contentas y a todos los pastores les dieron de almorzar. Todos iban almorzados, así de que nadie quiso ir a los burritos. Entonces el pastor llega a su casa, toma a uno de sus hijos y se lo lleva al Pal Racket, y se suben a una segunda planta. En la primera planta estaban haciendo trabajos de soldadura y se incendia el Pal Racket, y había otros muchachos jugando, y el pastor alcanzó a salvar a otros 3 muchachos, y el pastor alcanzó a salvar a su hijo adolescente. Pero usted sabe que a veces no son las llamas los que matan a la persona. Monóxido de carbono lo descontroló y murió quemado en ese Pal Racket. Los reporteros o los periodistas son muy exagerados. El hermano Antonio Rivera decía que a los periodistas hay que creerles solamente el 10% y que hay que ponerlo en tela de duda, todo lo que lees en el periódico. Y un reportero, no sé si todavía viva, irresponsable, amarillista, incongruente, escribió: pastor murió rostizado como un pollo en el Pal Racket de esta parte. Pues ¿cuántos pecados no tendría puso? Imagínense si Dios pagara por los pecados. No, son procesos, son momentos que uno no entiende. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, hermano, el amor y la gracia de Dios están sobre tu vida. Los reflectores de Dios que están bañados y matizados del amor y de la gracia del Señor están sobre tu vida. Pero esto no te autoriza para que le demos rienda suelta a nuestras vidas. Quiere decir que nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor batalla. Y esta mañana vemos que arrepentimiento es cambiar de mente y que vaya congruente con nuestra conducta, un cambio. Y Dios no nos ha pagado así, pero porque nos ama. Cuando yo estaba tramando esto y viendo esto o preparando esto, mi corazón se hacía añicos y de repente se aceleraba y palpitaba fuerte, porque alguna ocasión yo no le he sido fiel a Dios y Dios no me ha destruido. Y cuando leí esto dije: cuán grande es ese Dios a quien servimos, qué especial es el Dios que me ama y lo amo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale un aplauso al Señor. Él debe ser adorado, Él debe ser amado en estos momentos. Es especial. La otra figura que enfatiza aquí en esta ocasión para hablar del amor de Dios, dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen y hace misericordia. Fíjese que nuestro amor es grande, pero aunque nuestro amor es grande para nuestros hijos, no se compara al amor de Dios. En la Biblia, el único amor que se utiliza como un referente para hablar un poquito del amor de Dios es el amor de la mujer. Se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz, dice la Biblia. Hay algunas perversas que sí se olvidan, pero la mayoría no. Hay algunas desnaturalizadas que sí se olvidan, pero los regalan, los venden, pero la mayoría no. Se olvidará, es el referente para hablar del amor de Dios. La mujer de lo que ha dado a luz, no, dice, pues con todo Jehová tampoco se olvidará. Y habla del amor del Padre, dice: como el Padre ama a su Hijo, se compadece de su Hijo, le hace cosas buenas a su Hijo. Y no me diga que todo lo que nosotros, en lo que Dios nos va prosperando y vamos haciendo, ¿en qué estamos pensando? No en llevárnoslo, porque no se lo pueden llevar, pero siempre estamos pensando en los hijos, cómo repartirlo y cómo bendecir a los hijos. Siempre estamos pensando eso. Pues entonces, cuando te lleva y dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen y hace misericordia.
Y luego una declaración más importante dice: Él conoce nuestra condición. Él sabe exactamente cómo es usted y cómo soy yo. Él conoce nuestra condición. Él sabe lo que pasaste esta semana. Él sabe lo que hiciste esta semana. Él sabe lo que hay en tu mente turbia. Él sabe lo que hay en tu corazón pecador. Él conoce nuestra condición. Dice, se acuerda de que somos polvo. No se le ha olvidado. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el pico de oro del siglo XVIII, él dijo que el polvo, cuando vienen los ventarrones o los torbellinos, es lo primero que se levanta. Usted ve luego la nube de polvo, ve la ola de polvo. Una ocasión me tocó ir de las ocasiones que iba al Paso, y estaba haciendo mucho viento, y me tocó hacerme a la orilla de la carretera, porque después de Villumada para allá no se veía nada en el camino por el fuerte viento. Y lo primero que levantó el viento pues fue todo el polvo, no se veía una nube, y hubo algunos accidentes. Entonces dice Spurgeon, dice, cuando vienen los ventarrones, lo primero que se levanta y lo sacude y lo mueve para donde quiere es el polvo. Se lo lleva, lo hace para todos lados. Entonces dice Spurgeon, el hombre es así de frágil como el polvo, es así de débil como el polvo. El pecado, la hostilidad del mundo, las tentaciones del mundo, la tentación, el ataque del enemigo, lo sacude como quiera. Pero dice, dale gracias a Dios porque Él conoce tu condición. Y no obstante, aunque no te lo merezcas y aunque sabe que eres como el polvo, que eres débil, Dios te sigue gritando, te amo. Y porque te amo, quiero que estés acá donde yo estoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día vamos a estar en la presencia del Señor, y aquel día se va a cumplir lo que dice Pablo. Tendremos nuestro cuerpo glorificado. Seremos perfectos, seremos a la imagen de Dios. Dale un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Repasemos cuáles son algunas de las áreas donde confirmamos que Dios ha sido fiel. Número 2, protector de las generaciones, fiel de generación en generación. Así es Dios, fiel en todo tiempo. Quien escribió el Salmo 90 es Moisés. Y les voy a decir un secreto del Salmo 90. Está después del 89 y está antes del 91. No, a lo que voy es que Moisés es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aunque está en medio de la Biblia, Moisés lo escribió y lo hizo en un momento de oración, y es una oración de Moisés. Y Moisés, cuando dice, Señor, tú has sido fiel de generación en generación. Usted conoce la historia del Génesis y sabe que hubo un hombre que se levantó siendo un soñador, y no era de la generación X. Se levantó siendo un soñador, y un día les dijo a sus hermanos: soñé que cortábamos trigo y que hacíamos manojos, y que mi manojo era el más perfecto y el derechito, y los tres se inclinaban hacia mí. Y los muchachos, sus hermanos, entendieron luego de lo que les hablaba. Finalmente lo odiaron tanto que terminaron vendiéndolo. Lo querían matar, pero alguien dijo: no, pues mejor métanlo en esa cisterna. Y lo querían matar otros, y otro dijo: no, pues mejor vamos a venderlo. Le quitaron la túnica, mataron un cabrito, la llenaron de sangre y se la llevaron al viejo Jacob, y se la aventaron. Le dijeron: mira, a ver si la conoces. Porque estaban resentidos, le tenían coraje al hijo, le tenían envidia, estaban amargados, y le tenían también coraje al viejo por la diferencia que hizo. A ver si la conoces. No, pues Jacob entró en luto a partir de ahí. Y lo vendieron, se fue con los madianitas, llegó allá, pasó 13 años dando vuelta de aquí para allá, lo traían con pelota de ping-pong, pero nunca, José nunca se achicopaló, le dolía lo que le pasaba, nunca pensó que era el proceso de la escuela de Dios, pero siempre José tenía bien claro que había un Dios que era fiel, que era misericordioso y que tenía todas las cosas bajo control, que era soberano y que Él hacía lo que quería. Y un día interpreta sueños a unos que estaban en la cárcel y se cumplen. Y un día Faraón tiene un sueño que lo levantó todo loco, se levantó todo loco. Alguna ocasión usted ha tenido una pesadilla porque se cenó como 3 chuletas antes de acostarse y se levanta todo loco, y luego quiere que el pastor le interprete la pesadilla que tuvo. No, esa no tiene interpretación, hermano. Es una pesadilla. Pero hay ocasiones que usted tuvo alguna revelación, algún sueño en el que Dios le está diciendo: conságrate,
Búscale, no le estés buscando por otro lado. Dios quiere que lo ames y que le busques. Entonces esos sueños hay que ponerlos en función. Y tiene un sueño el Nabucodonosor de aquel tiempo, el faraón de aquel tiempo, perdón. Faraón de aquel tiempo tiene un sueño: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas vacías y 7 espigas llenas. Y trajo al día siguiente que se levantó turbado el viejo, y no hallaba, no encontraba el significado. Y trajo a sus sabios, y trajo a los mediums que tenía, porque tenían muchos magos, muchos brujos, y nadie pudo explicarlo. Y cuando están así en esa zozobra, y que el faraón de aquel tiempo está perturbado y está triste, el que le servía la copa le llevó una copa de uno de los mejores vinos y le dijo: aquí está mi señor, aunque sea esto. Dijo: no, dice. Y en eso se acuerda el copero, dice: dice, ahora me acuerdo que en la cárcel hay un muchacho que me interpretó el sueño cuando usted nos mandó a la cárcel, y como a mí me lo interpretó, yo volví a mi puesto, y al otro le dijo que lo iba a matar a los 3 días y lo mató. Ahí está, ese sabe. Dijo: pues ve por él, ¿qué estabas esperando? ¿Y por qué no habías dicho? Te habías tardado. De esas personas hay que tenerlas ubicadas para cuando se necesita. Le digo: ve por él. Y dice la Biblia que José se afeitó, porque José era hebreo, le gustaba la barba como les gusta la barba aquí a algunos mexicanos, y como usan siempre barba, fue y se afeitó, porque los egipcios no usan barba. Y cuando viene le cuenta el sueño, dice: el sueño, mi señor, es el mismo, y el hecho de que se le repita 2 veces es que empieza ya. Las 7 vacas gordas, las 7 espigas llenas, son 7 años de abundancia. Va a haber tanta abundancia que no va a ser, mi señor no va a hallar qué hacer con ella. Pero yo le doy un consejo: quintee la tierra, ahorre, guarde el 20% y gastes todo lo demás. Y aún con el 20% dice que hacían falta bodegas y que perdieron la contabilidad. Era tanto lo que habían almacenado. Y Dios bendijo a José. Y pasaron los años, y vino otro político y otro político en turno, otro faraón y otro faraón. Y cuando pasaron los años, pues llegó el momento que un faraón no sabía quién era el pueblo de Israel. Nada más vio que el pueblo de Israel era grandísimo, y que las mujeres siempre que se aliviaban daban a luz cuates, teates y hasta 4, y se estaban multiplicando. Y el faraón de aquel tiempo vio en términos políticos la situación. Dijo: estos están creciendo mucho, se están multiplicando mucho, y en cada niño hay un soldado, dijo. Y estos están creciendo de tal manera que al rato se van a aliar con nuestros vecinos, nos van a dominar, y los papeles se van a voltear. Y la situación es que en lugar de que ellos sean nuestros esclavos, nosotros vamos a ser esclavos de ellos. En el año 2000 fui a Las Vegas a predicar con la hermana Lucy Saavedra, y la hermana Lucy Saavedra me comentó en esa ocasión la preocupación de los anglosajones con el pueblo hispano, y dijo que para el año 2020 los mexicanos serían minoría, y les empezó a preocupar, y por eso tratan de controlar de diferentes maneras, porque les preocupa. Entonces al faraón de ese tiempo dijo: estos se van a multiplicar. Entonces llamó a las jefas de las parteras a Cifra y dijo: por favor, todos los niños me los matan, asfixienlos, háganle como que se les cae, mátenlos. Y a las parteras Cifra y Fua les dio miedo, y le dieron la instrucción a las demás enfermeras: no lo hagan. Entonces cuando Faraón vio que seguían creciendo y que seguía habiendo niños, dijo: estas desobedecieron el ejército, mátenlos a todos. Y en esos días, cuando había la orden, nació Moisés, y la orden era que les tumbaran la cabeza a todos los niños de las mujeres hebreas. Pero Dios dijo: yo te voy a guardar y te voy a cuidar, y la espada del faraón no va a pasar por tu cuello. Y Dios te dice en esta ocasión: yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo voy a cuidar a los tuyos, y el mal no va a pasar por los tuyos, porque los voy a traer para que sean mis siervos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Lo escondió 3 meses en la casa, pero a los 3 meses Moisés lloraba muy fuerte cuando tenía hambre o cuando le pasaba algo, y ya no lo pudo esconder. Dijo: tenemos que sacarlo de la casa, porque lo van a oír aquí. ¿Y dónde lo escondo? ¿Y cómo lo escondo? ¿Y cómo le hago? Y Dios le iluminó. Todavía hasta en la actualidad existen Moiséses. Tutmosis de ahí viene, sacado de las aguas. El nombre de Moisés viene de una divinidad egipcia, Tutmosis. Y hay Tutmosis primero, Tutmosis segundo, una divinidad egipcia. Moisés sacado de las aguas.
Y todavía usted, las mamás que tienen niños, a veces carriolas, y Moisés se los encuentra desde ahí. Dice una canastilla. La voy a calafatear, le voy a poner brea. Y la voy a poner en el Nilo, están los cocodrilos, pero voy a poner a Miriam, su hermana, para que lo cuide. Y pusieron a María. Y una de las ocasiones, coincidencia o soberanía de Dios o casualidad, está Miriam desde lejos cuidando a su hermano, y viene la hija de Faraón con todas las doncellas a un día de excursión, a un día de campo, y alcanzan a ver la hija de Faraón y las doncellas que entre los juncos está una canastilla. Y va una y dice: ve a ver qué hay. Y cuando va y abre, había un niño hermoso. Dicen los exégetas que cuando Moisés nació, desde que nació era bonito. Bueno, yo creo que para todas las mamás los niños son bonitos. Fuera, mi cuñada decía que nuestros hijos nacían medio raros y que se componían hasta los 8 años, y a lo mejor todavía no se componen. No les vaya a decir a mis hijos. Dice: no, como hasta los 8 años se compusieron sus niños, estaban medio raros, medio especiales, pero a nosotros nos hacían los más guapos. A la mamá de Moisés se le hizo guapo y lo escondió. Y cuando lo encuentra, dijo: seguramente de las mujeres de las hebreas es este niño. Y corre María, la hermana, luego: oye, ¿no quieres que te busque una nodriza? Una nodriza era una mujer que estaba criando, y junto con el bebé que estaba criando le podía dar pecho al otro también. Eso significa nodriza. ¿No quieres que te busque una nodriza para que lo críe, para que lo eduque, para que lo enseñe? Dice: sí, cómo no. Y María corrió por su propia mamá, y viene la mamá y le dijo: llévatelo, críamelo y te voy a pagar. Porque así es la soberanía de Dios. Las paradojas que en el plan de Dios, la paradoja era que lo mataran, pero Dios dijo: yo tengo paradojas. En lugar de que lo maten, lo va a criar su misma mamá y le van a pagar del palacio. Sea bendito el nombre de Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Tú has sido fiel de generación en generación. Un Dios que es fiel. Dios ha sido fiel. Y luego crece y se prepara en las mejores universidades. Egipto estaba a la vanguardia. Todavía hasta nuestros días las pirámides de Egipto son motivo de investigación y de estudio por los arqueólogos y por mucha gente entendida. Y resulta que las pirámides son sepulturas de los faraones, de la gente importante. Y hay riquezas innumerables en las que todavía no han explorado ni investigado. Y en ese tiempo que Moisés fue educado en Egipto, Egipto iba a la vanguardia. Por eso, cuando Lucas escribe acerca del mensaje que predicó Esteban, dice que Esteban dijo que Moisés era poderoso en palabra, no era tartamudo, estaba empolvado después de 40 años que tenía en el desierto. Y allá en el desierto Dios lo llamó para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y por 40 años vio Moisés que Dios les daba pan del cielo, pan de príncipes, dice, el maná, les daba maná del cielo. Les daba ese pan especial y con indicaciones muy precisas. Solamente deberían de juntar diariamente lo que se deberían de comer, y el sábado o el viernes en la tarde deberían de juntar la doble porción. Y cuando a algunos les fallaba la fe y que entre semana juntaban la doble porción, decían: por si mañana no cae, se les agusanaba. Pero cuando juntaban el viernes la doble porción para el sábado, porque el sábado era el día de reposo, era el día que debía apartar la gente para Dios, no se les agusanaba. Son cuestiones de la soberanía y de la providencia de Dios. Dios determina, Dios ordena, y las cosas se cumplen. Y ese Dios fiel que le sirvió a Moisés y que Dios los cuidó por 40 años, les dio pan. Y luego la Biblia dice que la ropa y el calzado no se les acababa. Ese Dios de Moisés, que fue fiel en sus generaciones, es el mismo Dios a quien usted y yo le servimos. Sigue siendo fiel, te sigue amando y tiene proyectos buenos para tu vida. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Usted y yo estamos relacionados con algunas generaciones como lo estuvo Moisés. Usted y yo vamos a vivir 70 u 80 años. Moisés vivió 120. Así es de que conoció a su mamá, conoció a sus abuelas, y luego conoció a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estaba relacionado con algunas generaciones, entre 4 o 5 generaciones. Y usted y yo estamos relacionados más o menos como con 4 o 5 generaciones. Y esas 4 o 5 generaciones están aquí en los templos. Está la generación S, está la generación de los baby boomers, está la generación X, está la generación Y y está la generación C, con particularidades muy
específicas cada una, con fortalezas muy específicas cada una, con debilidades muy específicas cada una. Están las generaciones y aquí están en la iglesia y aquí estamos entre ellas. Aquí hay gente que es de la generación S, aquí hay gente que es de la generación de los baby boomers, aquí hay gente que es de la generación X, aquí hay gente que es de la generación Y y aquí hay gente que es de la generación C. Yo les voy a explicar así a grandes rasgos en qué consiste más o menos cada una de ellas. Y vamos a darnos cuenta de cosas muy, muy importantes y relevantes. Dios ha sido fiel en todas las generaciones. Permítame decirle, para entender nuestro comportamiento y el de otras personas, es útil estudiar las diferentes generaciones que estamos o con las que estamos relacionadas a través de estos tiempos. El término generación se aplica a las personas cuya edad es equivalente y vivieron en una misma época, momentos históricos iguales, con características de personalidad similares. Los roles de comportamiento de las 4 generaciones con las que nos tocó desarrollarnos o nos toca vivir son diferentes. La generación S, que es del año 1917-1946. ¿En qué edad estamos? ¿La del hombre? ¿La del burro? ¿La del perro? ¿O la del chango? La generación S, que es del año 1917 a el 1946, se les conoce también como los tradicionales. Y la S nos quiere decir algo: sometidos. Las mujeres de la generación S fueron mujeres abnegadas y sometidas, con sus excepciones, porque también había María Félix en ese tiempo, con sus excepciones, pero la mayoría de las mujeres de la generación S, 17 al 46, fueron mujeres. S significa sometidos, tradicionales, abnegadas. Fueron educadas no para proyectarse a través de sí mismas, fueron educadas para proyectarse a través de los hijos. ¿Cuántos hijos tenían esas generaciones o esas parejas? 10, 12, 15, 20, y más o menos se creaban como 10 o como 12 porque se les moría una buena cantidad. Y se aliviaban no en hospitales, no por cesárea, se aliviaban con una partera. Esas eran las familias, las generaciones. Pero tanto la mujer, ahí no había divorcios, sometidas, abnegadas, sufridas. Tanto la mujer como los hijos, educados para estar bajo la autoridad de lo que decía la cabeza del hogar, lo que decía el viejo. Y esto era bueno. El viejo era puros gritos, eran puras normas, eran puras reglas, y era a punta de patadas y era a punta de cintarazos como empezaron a educar a sus hijos. Y así estaba, y los hijos no repelaban. Y todavía, fíjese, Proverbios se escribió mucho antes que la generación S, y grita Proverbios: ¡hey, padres! No provoquéis a ir a vuestros hijos, no los exasperéis. Porque resulta que cuando el muchacho entra a la adolescencia y está arriba a los 14 años, el papá ya no debería de pegarle, pero les pegaban. Y así fue educada esta generación. La mujer en una forma abnegada. Había temas que eran tabú, como lo es el sexo, como lo es el tema del amor en esa generación. Por eso los que somos baby boomers, que somos la descendencia de esa generación de los sometidos, pocas ocasiones nos dijo papá o mamá que nos amaban. Nunca nos dieron un beso, porque la cuestión del sexo era un tema tabú. La cuestión del amor era un tema que si el papá le daba un beso al hijo lo hacía afeminado. Pensamientos torcidos, equivocados. Lo que decía la religión o la iglesia, eso era ley. Lo que decía el viejo de la casa, eso era ley, y nadie se lo discutía. Esa fue la generación de los sometidos, 1917-1946. Pero llegó el evangelio a México 1910, cuando México estaba en un proceso de revolución, en un proceso difícil. Los predicadores y los misioneros que empezaron a traer el evangelio de los Estados Unidos aquí a México se contaban con los dedos de la mano y sobraban dedos. Eran poquitos. Y los teólogos liberales en ese tiempo desafiaban a los ortodoxos, diciéndole a los teólogos liberales: la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, y hay muchas cosas que no son palabra de Dios ahí, hay que quitarla. Y los desafiaban a debatir. Pero llegó el evangelio a México y empezó a salvar
a las mujeres de la generación esa. Dígame, ¿qué había más en ese tiempo? Porque ahora ya más o menos está equilibrado, pero todavía está en nuestra actualidad. La mujer es más noble, la mujer es más sensible, la mujer es más receptible para la fe. Hay más mujeres en los templos que hombres. Pero en aquel tiempo, ¿qué había más? ¿Mujeres o hombres? Los hombres, en una congregación de 20, usted los contaba con los dedos de una mano y le sobraban 4 dedos. Las congregaciones de aquel tiempo eran de 20, de 50. Y usted contaba los hombres con los dedos de una mano y le sobraban 4 dedos, porque había un hombre por 20 o por 50 mujeres en el templo. No se convertían. Pero las mujeres, llegó la gracia, llegó el amor de Dios, y eso las hizo que descansaran. Y ese sometimiento y esa restricción, la gracia de Dios floreció, y las mujeres eran salvas, y las mujeres luego eran bautizadas con el Espíritu Santo, porque sabía que Dios, que estaban reprimidas, sabía que habían sufrido, sabía que su corazón estaba lastimado. Llegó la gracia, llegó el amor, llegó el Espíritu Santo, las perdonó, las lavó con su sangre Jesús, y las llenó el Espíritu Santo y les cambió la vida. Enseguida sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¡Ah! ¡Qué bueno es Dios! La hermana Leovigilda, abuela de Blasi, llegó el evangelio a su vida en un momento muy difícil. Por detalles de su esposo, del abuelo, le mataron a un hijo. Y la hermana Leovigilda entró en un luto. No quería que diera la luz en la casa. Pero un día alguien llegó a esa casa a hablarle de Dios, a decirle: Dios es fiel. Hablarle del amor de Dios. Dios le ama. Y la hermana Leovigilda entendió el mensaje, recibió a Jesucristo en su corazón, y la vida le cambió. Abrió las ventanas, las cortinas, permitió que la luz del sol entrara a su casa, porque primero había entrado la luz del evangelio y la luz de Cristo Jesús, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y aquí tenemos gente de la generación ese que llegó el evangelio y eso cambió su vida. Sea bendito el nombre del Señor. La generación de los baby boomers, palabra en inglés que significa niños explosivos. La generación de 1946 a 1961 es más o menos la edad que tenemos ahí. Esta es una generación que le tocó vivir en medio de dos mundos diferentes, el de sus papás y el de su niñez, ya con cambios así vertiginosos, porque de la noche a la mañana, en un pestañear, el mundo cambió. Si usted se recuerda de esas mujeres de la generación S, eran contadas las mujeres que sabían leer y escribir, contaditas. Y hasta la generación de los baby boomers, que es 46 al 61, hasta esa generación las mujeres empezaron a salir de su casa y ir un poquito más allá de segundo, de tercero de primaria, y ir un poquito más allá de la primaria, la secundaria, y algunas empezaron a prepararse. Ya la vida le dio otro giro. Aquí en esta ocasión, en estos años, fue cuando entró el rock and roll fuertemente en los Estados Unidos, por un grupo muy famoso, los Beatles. Ahí entró. Y el rock and roll, ellos venían de Inglaterra y entraron a Estados Unidos, tenían mucho rechazo, porque también ahí está la generación ese, en todas las culturas está. Entonces ese grupo tuvo mucho rechazo por su música. Y el rock and roll no era simple y sencillamente un género musical o un estilo musical, era una protesta, era una rebeldía. Fue donde surgieron los hippies. El saludo de los hippies era, ¿se acuerda? Paz y amor, porque en la casa no había paz, eran gritos, eran normas, eran leyes, eran reglas, no había amor. Y ellos buscaron entre los hippies desarrollar esa parte de la paz y del amor. Hicieron sociedad, aunque luego se desenfrenaron y se fueron en las drogas, porque no estaba Cristo Jesús ahí en su corazón también, y se fueron en esa línea. Entonces ahí en esa generación está la lucha de los baby boomers, porque traen todavía el chip de sus papás tradicionales, sometidos, y hay una lucha entre ellos. No sé si usted se recuerda una frase de ellos o de otros rock and rolleros: déjalo ser. No sé si usted recuerda esa frase: déjalo ser, porque estaba todavía con todo eso, estaban en esa crisis, estaban en esa lucha, en esa agonía. Pero llegó el evangelio también. Yo soy baby boomers y yo nací en una cuna cristiana, y el evangelio que estaba en mi vida, yo a los 15 años me fui del templo
pero nunca estuve a gusto. A los 12 años, perdón, a los 15 años volví a la casa del Señor y Dios me bendijo y me salvó. Y ya ese rumbo nos dio otra situación. Recuérdese, los que son de mi edad, los pantalones de campana o de valenciana que había, que nos tapaban todo el zapato, y si ibas a dar vuelta en una esquina, primero daba vuelta el pantalón, que tú ya luego atrás salía uno el pantalón. Recuérdese, esos pantalones cuadrados de terlinca que utilizamos, fue muy característico eso. Fíjese que en este tiempo, hasta en las congregaciones tenían otra forma de presentar el evangelio. Un pastor bautista en el Brasil, el pastor muy carismático, un excelente predicador, un excelente pastor. La iglesia lo quería mucho. El pastor y la iglesia tenían mucha presencia ahí en esa ciudad. Pero al poco tiempo de estar pastoreando se le murió la esposa. Y en ese tiempo pues tenía nada más un hijo. El hijo, cuando se murió la esposa, ya empezaba a reunirse con los hippies. Y se seguía reuniendo con los hippies. Y el hijo se dejó crecer el pelo y su forma característica. Los hippies se fueron por eso, buscando la paz y el amor, porque en la casa eran normas, eran reglas, eran gritos. Y se fueron por eso. Y pues se perdió en las drogas. Al acuerdo que llegó el papá con el hijo, dice: te quiero en el templo, que vayas los domingos al templo. No te puedo meter al Señor Jesucristo a fuerza en tu corazón, ni tampoco te puedo meter la Biblia a fuerza en tu mente, pero el acuerdo que al que llegamos, o que yo te pido, es que vayas los domingos al templo. Y a ese acuerdo llegaron, y el muchacho iba todos los domingos al templo y se sentaba en las bancas de atrás. Pero un domingo, cuando llegó, en cuanto lo vieron dos diáconos que estaban en la puerta de Ujieres, se cruzaron de brazo. Y cuando llega el hijo, dijo: tú no puedes entrar aquí. Le dijo uno de ellos: eres un oprobio para tu papá y eres un mal testimonio aquí para la iglesia. Y aquel hippie se dio media vuelta y se fue. Terminó el culto, el viejo te predicó un sermonazo, y cuando llega a la casa le toca en la puerta. Pásale, viejo, le dijo al otro. Ya pasó. Dijo: mi hijo, tú y yo hicimos un acuerdo que deberías de ir todos los domingos al templo. Dijo: no, papá, yo ya no voy a ir a tu templo, no más. Pero mi hijo, es que ya lo habíamos platicado, es que era un acuerdo. Dijo: papá, es que no es porque yo quiera. Dos de tus diáconos, cuando yo iba a entrar, se cruzaron de brazo, y uno de ellos me faltó el respeto y me ofendió. Me dijo que yo era un oprobio para ti, y que era un mal testimonio para la iglesia, y que al acuerdo que habían llegado es que yo no volvería a entrar a esa iglesia, porque era un mal testimonio para la iglesia. Así es de que yo no vuelvo a ir. Ah, sí, mijo, eso te dijeron. ¿Quiénes fueron? Y ya le dio los nombres, porque el hijo conocía bien a los líderes y conocía a los diáconos. Le dio los nombres. Entonces el pastor enseguida empezó a llamar por teléfono: mañana, lunes a las 7 de la tarde, tenemos una reunión extraordinaria del cuerpo ejecutivo. Y se reunió el secretario, los diáconos y todos los líderes de la iglesia. Y cuando están reunidos, le dicen: pastor, ¿por qué junta extraordinaria? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Les dice el pastor: sí, escuchen lo que les voy a leer. Hasta el día de ayer, tal fecha, yo fui pastor de esta congregación, dio el nombre, y en este momento yo renuncio de carácter irrevocable. Y les entrega el oficio a los diáconos, al secretario tesorero. Ya no soy su pastor. Pastor, vamos a platicar, no hay manera de negociar. No hay nada que negociar. El día de ayer dos diáconos corrieron a mi hijo es lo único que me queda, y si mi hijo no tiene lugar aquí en este templo, tampoco yo, y yo no soy su pastor. Pues que sea otro pastor. Y se fue. El martes, el viejo se va y busca entre todos los grupos de hippies que había. Finalmente, por ahí, de tanto buscar, encontró un grupo donde su hijo era parte de ese grupo de hippies. Y ya se quedó el viejo ese día ahí. Y el miércoles más o menos igual. Y el jueves, los amigos del hijo del pastor, le dice uno de ellos: ¿qué onda con el ruco? Estaba fuera de contexto. Era generación S. Aquellos eran baby boomers. ¿Qué onda con el ruco? Le dice. Y ya el muchacho dijo: ahorita hablo con él. Y fue y habló. Le dijo: papá, no eres bienvenido. Este no es tu grupo. Ya empezaron los muchachos a tirarme carrilla, a darme presión. ¿Qué onda con el ruco? Tú tienes allá la iglesia, vete, allá está tu
tu grupo, allá está tu familia, allá está lo que es parte tuya, vete con la iglesia. Y le dice el papá: no, mijo, ya no tengo iglesia. El día que me dijiste que te corrieron, el lunes yo convoqué junta extraordinaria y le presenté a la iglesia mi renuncia de carácter irrevocable. Tú eres lo único que tengo, yo no tengo iglesia. Te amo más a ti que a la iglesia. Y el hippie se agacha y se endereza corriendo lágrimas. Dice: ¿de veras? ¿Entregaste la iglesia por mí? Sí, mijo. Lo que más vale para mí eres tú, más que la iglesia, más que el hombre más querido ahí en la iglesia. Tú eres mi hijo. Y le dice el hippie: quiero entregarme a tu Dios, quiero servir a tu Dios. Yo no sabía que yo significaba tanto para ti. Yo siempre pensé que mamá y yo estábamos en un lugar secundario y que tú, para ti lo máximo era la iglesia. No, dice: casi me morí cuando se murió tu mamá, y ahora que tú te fuiste fue lo peor que me pudo pasar. Tú eres lo único que tengo. Dijo: pues quiero entregarme a tu Dios. Y el muchacho se entregó a ese Dios. Dios ha sido fiel. Salvó a los viejos, a los sometidos, que sufrieron mucho, que nunca te dijeron. Ellos no tienen la culpa de nunca haberte dicho que te amaban, o que nunca nos dieron un beso. Así fueron educados, así fueron formados. Pero llegó el evangelio y les cambió. Yo ahora de viejo enseñé a mi papá que me dijera que me amaba y que me quería. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios ama a las generaciones y Dios las salva. Sea precioso el nombre de Dios. Qué grande es el Señor, qué especial es Dios. Voy a avanzar para terminar rápido. Tal vez no alcanzaré a considerar la generación Y y la generación C. Generación X están enmarcados del año 62 al 80. Algunos aquí, en nuestras iglesias ya hay mucha generación X. Y permítame decirles un poquito: la generación X se define como una cualidad desconocida, todavía a prueba, lo que no tiene resolución, la incógnita universal, el tesoro perdido, cualquier cosa. Por eso, cuando usted se dirige a alguien que lo ve fastidiado o molesto, estás enojado y te dice X. ¿Estás contento? X. O sea que no te está diciendo nada. Por eso la generación X es la generación perdida, la incógnita. Y le voy a mencionar algunos detalles muy importantes de esta generación. La generación X son los menos leales. Si la lealtad se define como la disposición de quedarse en las buenas y las malas, la generación X reprueba, porque la generación X ya confía en sus capacidades, sus talentos, su preparación. En eso confían, de eso dependen. La generación X es la que por primera ocasión, en la generación X es la que por primera ocasión, a esa generación le da igual tener como jefe a un hombre que a una mujer. En nuestro concilio, por muchos años, a las mujeres que son ministros, que son pastores, no se les permitía que casaran, no se les permitía que presentaran a un niño, y no se les permitía que bautizaran en agua, y no se les permitía que ocuparan puestos presbiteriales, puestos de liderazgo mayores. Solo que fueran pastores y que predicaran la palabra del Señor. Y de alguna manera, si usted me permite, estamos desfasados. Pero en un concilio que hubo en la ciudad de San Luis Potosí, no voy para no perderme y no dar mal el dato, fue más o menos como en el año 2000, el 2002. Ahí fue más o menos ese concilio. Ahí fue donde se aprobó que a la mujer se le aceptara con todos los privilegios y responsabilidades que se le acepta al hombre, que se le permitiera casar, que se le permitiera bautizar, que se le permitiera presentar niños, que se le permitiera ocupar puestos presbiteriales, hermano. Y en la asamblea conciliar nuestra, donde van todos los pastores, se hizo la sacapela, permítame la expresión, la discusión, en otras palabras, entre los generación baby boomers y la generación X con los de la generación S, los tradicionales y los sometidos. Generación S no puede y no puede, y argumentaban, y generación baby boomers y generación X sí puede por esto y por esto. Y finalmente nuestros acuerdos se someten a votación, y como nuestro sistema de gobierno es colegiado o congregacional, la mayoría manda. Baby boomers y la generación X levantamos la mano, que a la mujer se le dieran todos los privilegios, y ganamos.
Porque para mí es más relevante que la mujer predique a que oficie una boda, a que oficie unos bautismos, a que oficie la Santa Cena. Para mí es más relevante la predicación de la palabra, es más fuerte, y les permitimos ser pastores y las coartábamos precisamente por todo ello. Pero si Dios escoge a las mujeres y les permite el ministerio, sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué precioso es el Señor. Pero también, ¿por qué se le dice la generación X? Le menciono este concepto que es muy importante. La generación X siempre está a prisa, luchando por obtener resultados, aunque tiendan a esquivar las reglas y procedimientos. Están dispuestos siempre a correr el riesgo, son así muy acelerados. A los pastores que somos baby boomers y que tenemos líderes aquí que son de la generación X, hermanitos, muchachos, discúlpenme, casi nos vuelven locos, porque quieren hacer aquí, quieren hacer allá, y brincan y saltan, y son tremendos. Pero fíjense bien, les leo esto: la generación X vive un estilo de vida en el que todo es posible y permitido, en lo que los términos bueno y malo no están definidos. Verdad o mentira llegan a ser intercambiables. La frontera entre lo que es verdadero y ilusión, o verdad y ilusión, no está clara. El punto de referencia entre lo que es bueno y es malo no está claro. No les vayan a decir, pero yo he escuchado a algunos muchachos cuando llega uno repentinamente allí, Salomón para allá, Salomón para acá. Pero ya cuando digo hermano Salomón o hermano pastor, son X. No hay respeto. Yo escuchaba a mi papá que él decía: no, hombre, a nosotros, nuestros viejos, con una mirada, dice, hacíamos lo que ellos querían. Y no sé si usted se acuerda que antes a los hombres mayores cualquier persona se acercaba y le besaba la mano en un acto de tú eres el Señor, tú eres lo máximo, eres autoridad, tienes un respeto, tienes un lugar. No, pues la generación X ahora no. Lo que entre el punto de referencia entre lo que es bueno y es malo, no. Alguna ocasión yo he llegado con muchachos de iglesia y que sé que están involucrados en las actividades de su iglesia, y como ya la Real Academia acuñó algunas palabritas, ellos también las usan. Bueno, pues esa es la Real Academia. El pueblo evangélico no. Y no te has preguntado si Dios ya las acuñó también y las acepta. No. En una palabra, he llegado cuando están descuidados y dicen disparates. No son disparates, porque el punto de referencia entre lo que es bueno y es malo no está definido. Pero aquí a los pastores solo nos puede ayudar una cosa: seguirle enseñando a esta generación que Dios sigue siendo limpio, que Dios es limpio y seguirá siendo limpio, y que la palabra santidad es apartado de la corriente del mundo nociva, y que ese lenguaje debe quedarse en otros términos. Dale un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor para siempre. Dios ha sido fiel. Les debo la generación Y y la generación C, porque quiero considerar este punto. Repasemos cuáles son las áreas donde encontramos que Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel, porque definió sabiamente los días de nuestra vida. Los días de nuestra edad son 70 y 80 años, y si en los más robustos 80, con toda su fortaleza, trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos. Es que el hombre siempre ha tratado de controlar a Dios. Mi esposa es QVP, química, bacterióloga, parasitóloga, jubilada, pues trabajó todo el tiempo ahí en el Tecnológico de Chihuahua. Y me comentaba un día que cuando los alquimistas descubrieron que todo era química, entonces los alquimistas se propusieron dos metas. Número uno, dijeron: si todo es química, entonces vamos a convertir el hierro o cualquier clase de fierro corriente en oro. Vamos a convertirlo si todo es química. Y les falló a los alquimistas, no pudieron. Pero luego los alquimistas dijeron: si todo es química, entonces vamos a descubrir el elixir de la vida, la inmortalidad. Y todavía te siguen vendiendo muchas cosas, que para que no te arrugues, que para que te siguen vendiendo un montón de cosas. La inmortalidad, que el hombre no envejezca, que el hombre no se muera. Y ellos dijeron: entonces vamos a descubrir el elixir de la vida, la inmortalidad del hombre. Error, porque Dios dijo 70 u 80. Hasta en los países que están en otro nivel que México, que son países que se les considera desarrollados o subdesarrollados o en otros niveles, de todas maneras 70 u 80 y tortis mortis.
Y la gente se mantiene haciendo aquí y haciendo allá. Y si te dicen que el jugo de sábila es bueno, no, pues hay un montón de cosas que te venden. Ahí ve a los que hablan de nutrición. De todas maneras, 70 o 80. Y pastor, ¿y por qué algunos viven más? Cuestión de la soberanía de Dios. Porque Moisés y Aarón vivieron 120. Y cuestión también, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Y honrarlos es apoyarlos. Honrarlos es obedecerlos. Honrarlos es estar con ellos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y esto es muy interesante. Enséñanos a contar nuestros días. Como que Moisés dijo, son 70 o 80 y es fortaleza, trabajo y molestia. Pero pues son muy fugaces, se van muy rápido. Hay que contarlos. ¿Sabe qué me está pasando a mí en estos días? De repente a mí me gustaría retroceder al tiempo y volver a ser aquel muchacho que empezó a pastorear cuando tenía 20 años, recién graduadito. Me gustaría que regresara al tiempo. Sobre todo cuando escucho algunas alabanzas que le voy a mencionar que usted no las conoce. Cuando escucho a la generación de Jesús, cuando escucho a la tierra prometida, cuando escucho a Manuel Bonilla, a Marta o María. El hermano Benja sabe de lo que estamos hablando. Ya hermano me lo lleva ahí de paso. El hermano sabe lo que estamos. Me gustaría. Entro en añoranza, entro en melancolía. Me gustaría decir, me gustaría tener los 20 años, pero para no cometer los mismos errores que cometí y para crecer y avanzar. Por ejemplo, si yo pudiera regresar el tiempo, estudiaría inglés de inmediato, estudiaría hebreo, estudiaría griego, hasta dominarlos a la perfección. Pero ya casi soy adulto mayor, tengo 58 años. Ya no puedo. Se me fueron algunas cosas. Generación S, perdón, generación X, generación Y, generación C. Estás muy joven. Tienes toda una vida por delante. Dile, Señor, enséñame a aprovechar bien la vida, a prepararme, a estudiar. La iglesia Monte de los Olivos ha ido en otro nivel. Hubo un tiempo que los muchachos batallaban mucho entre secundaria y el bachi y la preparatoria. Todos terminaban en una escuela. ¿Cómo le nombraban a aquella escuela? ¿Cómo le nombraban? La Valladolid. Muchos del Monte de los Olivos, hermanos, con todo respeto, terminaban en la Valladolid. Dice alguien aquí, todos terminaban ahí. Yo no sé por qué les gustaba tanto esa escuela a los del monte y a los que no son del monte, pero entre la secundaria, el bachi y la prepa, ahí terminaban. Pero gracias a Dios que ahora no, tenemos profesionistas y siguen terminando profesionistas porque están aprendiendo a redimir el tiempo y a contar el tiempo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Gracias al Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los que son de mi edad, yo le aseguro que a todos nos gustaría regresar el tiempo a los 20 años. Y si se regresara el tiempo y hubiera oportunidad de segundas nupcias, ¿usted se volvería a casar con la misma o con el mismo? No me contesten. A contar nuestros días, a redimir el tiempo, a servir al Señor. ¿Quieren estar de pie, por favor? Los músicos quieren venir a este lugar. ¿Te ha pagado Dios conforme a tus debilidades, conforme a tus pecados? ¿Te ha tratado Dios conforme a lo que has hecho? No. ¿Qué crees que tenemos que hacer en esta ocasión? Decirle, qué grande eres, qué fiel eres. Y es probable que alguien aquí pudiera estar resentido o con amargura hacia su viejo o hacia su mamá por cómo lo trató. Él no fue responsable, así fue educado y así lo trató también. Pensó que así era, pensó que así se debería educar. Y es probable que alguien pudiera estar amargado porque su mamá o su papá nunca le dijeron que lo amaba o porque nunca le dio un beso. Él no fue culpable y tú tienes que sacar eso y soltar eso y decirle, Señor, sácalo de mi corazón. Si tú no me has pagado conforme a lo que yo soy y conforme a lo que hago, y me amas en medio de todo eso, ayúdame a adorarte. Yo creo que usted y yo debemos venir aquí al altar y decirle, no tengo más que amarte, más que adorarte, porque has sido paciente, has sido misericordioso,
Tu gracia me ha invadido, no pasando tú por alto tu justicia, pero me amas. ¿Quiere venir al altar en estos momentos? No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice: te amo y te quiero ayudar para que endereces ese rumbo, para que tengas victoria en esa parte, en esa área. Te amo. Si a ti Dios no te ha pagado conforme a tus pecados o con lo que lo has ofendido, ¿por qué no vienes aquí al altar y le dices: quiero pasar al altar para agradecerte, y quiero pasar al altar para pedirte perdón, y paso al altar para pedirte que tú me ayudes? Yo no quiero seguir haciendo lo mismo ni siendo igual. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nos ama. Como está tan lejos el cielo de la tierra del cielo, así es de grande su amor, así es de grande su misericordia. Te ama. Él quiere demostrarte que te ama, diciéndote: dame tu corazón, lo quiero limpiar. Dame tu vida, la quiero limpiar. Dame tu corazón, dame tu vida, porque lo quiero cambiar. Y Dios te dice: pruébame, dame tu corazón, dame tu vida. Suelta tu corazón, suelta tu vida en mí, porque lo quiero perdonar, lo quiero cambiar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Sé que me amas. Yo sé que